Joaquín Pardavé, sí, así se llama, Joaquín Pardavé. Es zona de nuevas ideas, como usted sabe, todos los viernes invitamos a alguien que trae ideas, innovaciones, nuevas formas de ver las cosas y que están haciendo mucho, y sobre todo gente de aquí del estado de Jalisco. Y él es Joaquín Pardavé. Joaquín, bienvenido, muchas gracias. Gracias, mi querido Pablo, qué gusto estar aquí en Zona 3, este programa que nos ayuda todos los días a resolver un montonal de cosas. Qué honor, qué generoso en tu comentario, mi estimado Joaquín. A ver, si entiendo, se trata de esto, lo que le está apostando Joaquín, él es lo que se llama un coach en activo. O sea, es un coach, es alguien que se acerca a las personas, pero que no es nada más llega, te dice, tienes que hacer esto y se va, sino que participa en dos grandes renglones. Uno, está viviendo Jalisco un momento muy interesante, el de las empresas familiares, Es porque correcto. está el momento de la transición, Sí. cuando la generación que echó a andar, que hizo el negocio, que construyó los negocios, empieza ya a dejar el famoso relevo generacional, Ajá. empieza a dejar ya el negocio en manos de la siguiente De la generación, siguiente, lo que implica un enorme riesgo, porque son negocios familiares. Sí, Y por el otro lado, la otra vertiente que está manejando muy sólidamente Joaquín, es que con todo este tema del desempleo, Ujú. y del empleo, porque ser un empleado, a final de cuentas, muchas veces es un poco ingrato, Joaquín, Sí. es realmente pensar en ser emprendedor, o sea, emprendedor, pero en el mejor sentido de la palabra, o sea, poner tu propio negocio y trabajar tu propio negocio. Es así? correcto, es correcto, mi querido Pablo. Está habiendo una transformación impresionante del trabajo. Ujú. ¿Sí? Por un lado, existe un gran movimiento de desempleo por ser competitivo de las empresas. Por otro lado, la tecnología está haciendo que haya menos necesidad de contratación de personas, pero la buena noticia es que se están abriendo nuevas y diferentes formas de trabajar. ¿Sí? Yo escucho constantemente a todos los chavos que invitas, que están desarrollando aplicaciones, que están desarrollando cosas nuevas. Entonces se está abriendo una nueva manera de trabajar. Entonces yo lo que he hecho a través de mi labor de coach es apoyar dos cosas. Una, la consolidación de la empresa, porque lo que dices es totalmente cierto, la estadística se está cumpliendo, se mueren el 90% de las empresas en la segunda generación, o sea, en la transición, entonces hay que ayudarlas a acompañarlas, a que se conviertan en una idea muy concreta que quiero dejar para tu auditorio. Una cosa es ser empresa familiar, que son la mayoría, y otra cosa es convertirte en una familia empresaria, donde ya puedes ir desplegando la cultura empresarial. Ese sería por un lado. Y por otro lado, en la migración del trabajo, apoyar a la familia significa que los miembros de la familia puedan ser freelance, que tengan su empresa y que puedan disfrutar tiempo para poder desarrollar la familia, porque no sé si tú estarás de acuerdo, Pablo, que existe un gran problema de nidos vacíos. O sea, papá y mamá se salen a trabajar y los hijos, los pobres, están viviendo en las guarderías todo el día, en los centros de trabajo, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay una consolidación de la educación de los hijos. Entonces, cuando hay esta migración de trabajo, puedes tener un autoempleo, puedes ser freelance, puedes tener esto, te ayuda. ¿Qué tipo de personas son las que te buscan o de empresas, Sí. Joaquín? El 80% son personas que tienen su empresa y que no han conseguido dos cosas, suficientes utilidades y que su negocio no les demande tanto tiempo. Ese es el 80%. ¿Sí? Y el otro 20% son aquellos que quieren poner un negocio, que no saben cómo hacerlo, y entonces yo no les voy a dar la idea, sino les tengo que decir cómo se van a estructurar para poder conseguir el tema. Hay muchas empresas muchos, digamos, emprendedores que se quedan en el camino porque saben de su negocio, saben del asunto que quieren hacer, pero no tienen idea de cómo estructurar la empresa. Ahora, es que pensar, por ejemplo, en contratar un coach como tú, se antoja que es algo caro, Joaquín. Pues bueno, más que caro, si tú consigues el resultado y sabes cuáles son los números de tu negocio, termina pagándose solo. ¿Sí? Porque el Y tú coach, ayudas a eso, efectivamente, porque el coach a que tiene la que asesoría se fijarse, pague sola. claro, no tendría ningún sentido O de sea, otra eso es a manera. lo que me refería, porque es lo que conocemos tu trayectoria y eso de que es acompañar en el Ujú. proceso. O sea, no es llegar y decir, haz esto y aquí está mi recibo, sino que No, vas acompañando en todo el es proceso. correcto. Sí, efectivamente, no te puedo negar que no se tiene que hacer alguna inversión, pero hay una rampa en donde el coach sabe exactamente qué es lo que va a suceder con la información que le da el empresario o el emprendedor
y entonces él puede saber exactamente en qué momento ya el coaching se está absorbiendo solo con las utilidades generadas. Eso es una cosa muy interesante porque de alguna manera el dueño de negocio sabe que va a la segura. Claro, para esto hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Tenemos que entender, el coach tiene que entender exactamente de qué partes, de qué bases se está partiendo, ¿sí? En términos generales, como te repetí hace rato, hay dos grandes frustraciones del dueño de empresa. Una, no está generando suficientes utilidades, ahí hay que ayudarlo, y si lo logramos, pues el coaching se paga solo porque empieza a generar utilidades. Y la otra, el negocio me absorbe demasiado tiempo. Y entonces, pues casi si haces una estadística y le preguntas a los dueños de negocio, oye, ¿quién trabaja más? ¿Tú o tus empleados? ¿Quién crees que trabaje más? Pues él. Pues él. Entonces hay que todo el peso de la empresa. Todo el peso de la empresa. Entonces hay que ayudarlo a estructurar. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va, Joaquín? Maravillosamente. No, yo lo sé. Pero te lo pregunto, era una pregunta casi obvia. Y además, pues has escrito, das conferencias, pero tienes 3 libros, o sea, Joaquín Pardavé es un sólido coach, o sea, ya llevas un rato en esto. Aquí nos hace el favor, la gente me imagino que se puede poner en contacto contigo. Es bien fácil. Mi nombre, JoaquínPardavé.com. ¿Qué eres? Rápido, lo tenemos que preguntar. ¿Qué eres de Joaquín Pardavé? ¿Tienes alguna relación con don Susanito, el hermano Jalil, este gran actor de la época de oro del cine mexicano? Fíjate, Pablo, que era hermano de mi abuelo. Okay. O sea, don Joaquín Pardavé tuvo 2 hijos adoptivos y su hermano, mi abuelo, tuvo 9, entre ellos mi padre, que también era Joaquín Pardavé. Okay. Entonces, pues yo ya soy la siguiente generación. Yo tengo 5 hijas, así es de que ahí no va a quedar. Ahí ya se acabó. Pero mi hermano tiene un varón que se llama Joaquín. Entonces, o sea, el nombre de Joaquín Pardavé sigue. Exacto. Entonces, ¿cómo se contacta contigo? Es bien sencillo. Joaquín. Mi nombre en la red, o sea, www.joaquinpardavé.com.mx, repito. ¿Y eres de aquí de Jalisco? Sí, aquí estamos. Y aquí estás chambeando. Bueno, somos paisanos tú y yo, pero pues venimos acá a Guadalajara. Bueno, sí, ¿no? Atapateados, dicen, ya muy atapateados. Eso me gusta cuando me dijeron, ya te atapateaste la tapí. Allí en la página de internet esta que estoy diciendo, www.joaquinpardavé.com.mx, hay un icono de WhatsApp. Ahí le contesta mi equipo. Y entonces pueden obtener los libros, lo que quieran. Pues te felicito, Joaquín, de verdad. Y eso sí son nuevas ideas. No, pues qué gusto, Pablo. Aquí estamos a tus órdenes y como siempre un placer de participar en Zona 3, que nos saca de cada bronca en los tráficos. No, qué bárbaro. Es tu casa como la de todos los innovadores del estado de Jalisco. Muchas gracias a Joaquín Pardavé. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hacemos una pausa. Es muy breve. Aquí estamos. El siguiente contenido es responsabilidad